El cielo sobre Willow Springs era de un gris familiar, de esos que siempre parecían caer un poco más abajo en agosto, como si presionara contra los tejados y los recuerdos. Emma apretó el volante con más fuerza mientras su coche bajaba por la sinuosa carretera que conducía a la antigua casa de su abuela. La lluvia rayaba el parabrisas en patrones erráticos, como si el pasado se negara a caer en línea recta. No había vuelto en casi 10 años, desde el instituto, desde que todo lo que importaba se volvió demasiado complicado de nombrar. El pueblo no había cambiado mucho, la misma gasolinera en la esquina, los mismos letreros descoloridos, las mismas luces del porche parpadeando bajo la llovizna. Era reconfortante y sofocante a la vez. La casa se encontraba al final de la calle Maple, donde el pavimento daba paso a la grava y los árboles se inclinaban cerca como si susurraran. Emma aparcó frente a la verja derruida y salió al aire fresco y húmedo. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras se dirigía al porche. La llave aún funcionaba. El aroma la impactó primero: madera vieja, lavanda seca, polvo y algo parecido a pérdida. Dejó caer su bolsa de lona junto a la puerta y se quedó en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina, el suave crujido del suelo bajo sus zapatos, el susurro del viento entre los árboles del exterior. Los dedos de Emma rozaron el borde de la repisa de la chimenea, trazando surcos familiares en la madera tallada. Cada rincón de la casa rebosaba de recuerdos: las mañanas de domingo con panqueques y jazz, su abuela tarareando mientras podaba rosas en el jardín, historias susurradas por la noche cuando la lluvia se negaba a parar. Y luego estaban los otros recuerdos, aquellos que no se había permitido revivir: un verano que difuminaba la línea entre la amistad y algo más, una chica con la piel bronceada y una sonrisa de luto, un roce bajo una tormenta, un silencio que las acompañó a ambas hasta la graduación. Negó con la cabeza y recorrió la sala, abriendo las ventanas, dejando que el aire se disipara. Afuera, la lluvia había amainado y caía con un ritmo constante contra las hojas. Se preparó un té, se sentó en el sofá con las rodillas dobladas y observó cómo la tormenta difuminaba el mundo más allá del cristal de la ventana. A la mañana siguiente llamaron a la puerta. No fue fuerte, sino más bien un suave golpeteo, vacilante. Emma estaba en la cocina desempacando una caja de platos y casi no lo oyó. Al abrir la puerta, se quedó sin aliento. Allí estaba Meline, con el pelo un poco más corto, las ondas húmedas por la niebla, un cardigan gris ceñido al cuerpo, sosteniendo un ramo de margaritas blancas envuelto en papel marrón. Sus ojos eran del mismo color avellana, tranquilos, un poco tristes. «Hola», dijo ella, con su voz apenas por encima de la lluvia. Emma parpadeó. «Hola». Meline cambió de postura. «Oí que habías vuelto. Pensé en darte la bienvenida a casa». Emma tomó las flores lentamente, rozando los dedos de Meline. «Gracias», dijo, y por un instante, ninguna de las dos se movió. El momento se prolongó como el espacio entre el trueno y el relámpago, silencioso, suspendido, lleno de cosas no dichas. «Ahora tengo una floristería», añadió Meline, retrocediendo un paso. «En el centro. Pásate si quieres». Y entonces se fue, caminando por el sendero de grava, con el paraguas cerrado, mientras la lluvia volvía a caer con fuerza. Emma se quedó allí un buen rato, con margaritas en la mano, el corazón latiendo más fuerte que la tormenta. La lluvia no había amainado cuando Emma llegó al pueblo 2 días después. El viento traía ese familiar frescor costero a través de su abrigo mientras pasaba por el viejo restaurante, la tranquila librería y la tienda de antigüedades que aún conservaba el mismo letrero descolorido de «abierto», de hacía una década. Willow Springs estaba atrapada en una especie de bucle temporal, reconfortante y escalofriante a la vez. No había planeado ir a la floristería. Se dijo a sí misma que solo quería dar un paseo, tomar el aire, algo que la sacara de casa y alejara el dolor del recuerdo. Pero sus pasos se ralentizaron al llegar a la estrecha fachada, con hiedra trepando por el cristal y las suaves letras doradas que formaban pétalos silvestres.
parecía sacado de una película. Dentro, una cálida luz se reflejaba en los estantes de madera repletos de flores de todos los colores, jarrones modernos y antiguos, y plantas que colgaban del techo en delicados racimos. Una campanilla sonó al abrir la puerta. Melín estaba detrás del mostrador, acomodando tulipanes en un cuenco bajo de cerámica. Levantó la vista y, por un instante, volvió la misma quietud de su último encuentro, como si el mundo se detuviera a observarlas. «Viniste», dijo ella suavemente pero no sorprendida. Emma sonrió levemente. No estaba segura de que lo hiciera. Y tampoco de que tú lo hicieras. Melín señaló las flores. ¿Te gustan los lirios? Emma miró a su alrededor, absorbiendo el aroma relajante y los colores suaves. Creo que siempre me han gustado. Solo lo olvidé. Melín salió de detrás del mostrador, secándose las manos en el delantal. De cerca, olía a rosas y lluvia. Su presencia era la misma, tranquila, sensata, inquietante, y que familiar seguía siendo. Todavía recuerdo tu favorita, dijo Melín, tomando un tallo de un cubo de flores junto a la puerta. Era una fría blanca, delicada y fragante. Solías recogerlas del jardín de tu abuela. Emma la miró fijamente. La flor se veía ligeramente borrosa por la punzada de nostalgia. No pensé que lo recordarías. Melín se lo ofreció. Recuerdo más de lo que debería. Emma tomó la frilla. Sus dedos volvieron a rozarse, y ese pequeño contacto despertó algo bajo su piel, un aleteo, una onda. El aire se densificó por un largo instante. Ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Emma habló. No pensaba quedarme mucho tiempo. Melín asintió. Ya lo dijiste una vez. Eso hizo que Emma apartara la mirada. Odiaba el peso de esa frase, como le recordaba aquella noche de hacía 10 años, cuando se tocaron bajo un cielo agrietado por relámpagos, y luego Emma desapareció en el mundo, dejando solo palabras sin decir. No me fui por ti, dijo Emma en voz baja. Melín no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observando la niebla que se alejaba por la calle. Tú tampoco te quedaste por mí. Eso le cayó más fuerte de lo que Emma esperaba, pero era justo. Cierto. Lo siento, dijo Emma. Lo sé. Siguió otro silencio, pero este no era hostil, sino pleno. Melín se giró y le dedicó una leve sonrisa, de esas que no le llegaban a los ojos. Vuelve mañana. Recibo un cargamento de flores silvestres del norte del estado. Quizás encuentres algo nuevo que te guste. Emma asintió. De acuerdo. Salió de la floristería con una frilla aún en la mano y el peso de su propio corazón arrastrándose tras ella, como agua de lluvia sobre el pavimento. Emma se encontró en Wild Petals al día siguiente y al siguiente. A veces venía con la excusa de necesitar algo para la mesa de la cocina, otras veces, no fingía en absoluto. Simplemente se quedaba de pie cerca del mostrador mientras Melín trabajaba. Ambas hablaban con frases a medio formar, como dos personas leyendo el mismo libro en diferentes idiomas. La floristería se convirtió en su tranquilo lugar de encuentro. Las conversaciones eran simples: cuánto duraría la lluvia, qué flores aguantaban mejor en habitaciones más frías, lo que molestaba a Melín. Había empezado a beber antes de acostarse. Emma no decía nada sobre su vida en Chicago a menos que se lo preguntaran, e incluso entonces, sus respuestas eran vagas. No había planeado quedarse mucho tiempo, y no quería hacer promesas que su propio corazón no estaba seguro de poder cumplir, pero el ritmo de su tiempo juntas era adictivo. Una mañana, Melín le entregó un ramo de anémonas sin explicarle por qué. Emma lo aceptó sin rechistar, acunando los frágiles tallos como si fueran algo más que un adorno. Ambas lo sabían. Esa misma tarde, dieron un paseo. La lluvia había parado por una vez, y el pueblo relucía, como si lo hubieran enjuagado. Emma habló un poco más esta vez, sobre cómo la fotografía había dejado de emocionarla,
sobre cómo la ciudad se sentía ruidosa de maneras que ya no la emocionaban. Meline no sentía el silencio, solo escuchaba. Eso era algo que Emma había extrañado profundamente, ser escuchada sin ser examinada. Al cruzar el pequeño puente cerca del pueblo, Emma se detuvo, rozando la barandilla de madera con los dedos. ¿Piensas alguna vez en ese verano? Meline, a su lado, apenas levantó la vista. ¿Qué parte? Emma soltó una breve carcajada, no del todo amarga. La parte donde todo tenía sentido antes de que no lo tuviera. Meline guardó silencio un buen rato. Lo pienso más de la cuenta. A veces me pregunto si me lo he inventado todo. No lo hiciste, dijo rápidamente. Fue real. Meline la miró, y luego sus ojos se encontraron con los de Emma, algo agudo y doloroso en el fondo. Entonces, ¿por qué te fuiste sin decir nada? Emma inhaló. La verdad le pesaba en la boca. Porque tenía miedo. Porque pensaba que lo que teníamos era demasiado blando para sobrevivir al mundo real. Y tal vez porque sabía que si me quedaba, no querría volver a irme. Después de eso, permanecieron en silencio, la brisa acariciando suavemente las mangas de sus chaquetas, el río murmurando abajo. Meline no dijo que la perdonaba, no hacía falta. Regresaron juntas al pueblo, caminando más despacio ahora. En la puerta de Pétalos Salvajes, Meline se detuvo antes de abrirla. Mañana, dijo en voz baja. Prepararé té. Emma asintió. Vendré temprano. Sus manos volvieron a rozarse, lo justo para sentirlo, no lo suficiente para retenerlo. Y esa era su historia hasta ahora, una serie de casi convertirse lentamente en algo más. A la mañana siguiente, el aire olía ligeramente a tierra más húmeda que a romero. Emma se despertó temprano, más temprano que en semanas. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de gasa, una rara ruptura entre las nubes. Era el tipo de mañana que su abuela habría llamado tiempo para el jardín. Después del té y las tostadas, Emma salió con guantes de jardinería y un par de tijeras oxidadas que encontró en el cajón de la cocina. El patio trasero estaba cubierto de maleza, salvaje con yedra y flores olvidadas, pero la estructura seguía allí, los macizos de flores, el camino de piedra, el pequeño banco debajo de la higuera. No sabía por qué comenzó a podar. Tal vez era memoria muscular. Tal vez era algo más profundo. Cada tijeretazo traía pequeños destellos, la risa de su abuela, los pies descalzos sobre la hierba húmeda, una niña con una cola de caballo salvaje que una vez la ayudó a plantar fría aquí. Al mediodía, Emma estaba cubierta de tierra, con las mejillas sonrojadas, pero el jardín volvía a tener un aire esperanzador. Un golpe en la puerta trasera la sobresaltó. Se giró y allí estaba Meline, con una cesta en la mano, una chaqueta vaquera descolorida y esa misma sonrisa vacilante que siempre mostraba cuando dudaba si quedarse. Traje bollos, dijo, y una bomba de limón. Pensé que tal vez a tu jardín le vendría bien algo de compañía. Emma parpadeó, conmovida por el gesto. Está intentando revivir, como todo lo demás, dijo Meline, interviniendo. Pasaron la tarde trabajando codo con codo, sin taller, sin pretensiones, solo tierra bajo las uñas e historias enterradas profundamente, que poco a poco afloraban. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos bajo ese árbol e intentábamos adivinar la forma de las nubes? Preguntó Emma. Meline sonrió sin levantar la vista. Tú siempre veías dragones. Yo siempre veía teteras. Rieron suavemente y, por un instante, los años se desvanecieron. Más tarde, cuando el sol empezó a ocultarse y las sombras se extendían por el patio, se sentaron en el viejo banco, bebiendo té tibio en tazas desiguales. El silencio entre ellos era menos incómodo ahora, más como una respiración compartida. He extrañado esto, dijo Emma. Meline la miró. ¿Te refieres al jardín? Me refiero a ti. Meline no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y tocó la muñeca de Emma, sus dedos, suaves y lentos,
como si comprobara si el momento se desvanecía. No se desvaneció. Emma giró la mano y entrelazó sus dedos, al principio con cautela. Méline no la soltó. Sus miradas se cruzaron, y por una fracción de segundo, Emma pensó que Méline se acercaría. Pero en lugar de eso, susurró, debería ir a la tienda. Emma asintió, aunque una parte de ella no quería. Méline se puso de pie, apretándole la mano por última vez antes de cruzar la verja. Mientras Emma la veía alejarse, el aroma a bomba de limón flotaba en el aire, y el banco bajo ella parecía menos una reliquia, y más un comienzo. Esa noche, la lluvia volvió con una furia que sacudió las ventanas y empapó la tierra. En cuestión de minutos, Emma estaba en la cocina, secando la última taza de té, escuchando el silbido del viento bajo la puerta. Un trueno retumbó a lo lejos, la clase de tormenta que hacía que todo pareciera estar al borde de algo. Atravesó la casa a oscuras, encendiendo algunas velas. Cuando se fue la luz, afuera, el jardín se desdibujó entre sombras y agua. El banco bajo el árbol artificial era casi invisible, pero pensó en esa tarde, en los dedos de Méline rozando los suyos, en cómo su voz se había suavizado al decir que tenía que irse. Emma no esperaba que llamaran de nuevo. Abrió la puerta sin pensar, con el corazón acelerado antes de ver su figura. Méline estaba allí, empapada, con el pelo pegado a la cara y el pecho subiendo y bajando, como si hubiera salido corriendo del pueblo. Méline, no podía dejar de pensar en ti, dijo, cortando la tormenta con su voz. Emma se quedó paralizada. Su mano aún estaba en el pomo de la puerta. El agua se acumuló en las botas de Méline. Lo intenté, dijo Méline, dando un paso al frente. Intenté ir a casa y ser práctica, pensar en el trabajo, en lo que diría la gente o en cómo debería ser todo. Pero no pude. Ni después de hoy, ni después de ayer, ni después de todos estos años, el trueno resonó con fuerza sobre ellos. Emma extendió la mano, la agarró de la mano y la jaló hacia adentro. Estás empapado, dijo con la voz entrecortada. No me importa. Se quedaron allí, con las miradas fijas. La puerta seguía abierta tras ellos. El viento tiraba de las cortinas. Emma respiró hondo y sintió que la electricidad de la habitación se igualaba a la de la tormenta exterior. ¿Por qué ahora?, susurró. Los ojos de Méline brillaron, pero no por la lluvia. Porque esta es la primera vez que no tengo miedo de perderlo todo. Si eso significa que puedo conservar esto. Emma se acercó. Sus dedos alcanzaron la mejilla de Méline, apartaron un mechón de cabello mojado y luego se detuvieron en su mandíbula. Méline no se apartó, así que Emma la tocó. No fue algo apresurado, ni cuidadoso, ni ensayado, como una escena en su mente. Era real, cálido, doloroso, familiar, como encontrar lo único que no sabías que necesitabas hasta que lo encontraste de nuevo. Las manos de Méline aferraron la cintura de Emma, atrayéndola hacia sí, asentándola. La tormenta de afuera se desvaneció en un ruido de fondo, sus respiraciones, sus corazones, su historia compartida, más fuerte que todo eso. Cuando se separaron, no fue porque quisieran, fue porque necesitaban respirar. Méline sonrió levemente, sin aliento. Debería haberlo hecho hace 10 años. Emma rió, apoyando la frente contra la suya. Sí, pero me alegro de que no esperaras 11. Pasó un largo momento entre ellas, envueltas en la luz de las velas y la lluvia. Pero entonces la sonrisa de Méline se atenuó levemente. Tengo que decirte algo. Emma se tensó. ¿Qué pasa? Estoy comprometida con otra persona. Las palabras cayeron como un segundo trueno. Emma se apartó lo justo para mirarla a los ojos. ¿Dices eso ahora para alejarme otra vez?, preguntó, en voz baja y dolorida. No, la voz de Méline se quebró. Lo digo porque no quiero mentirte. No planeé nada de esto, pero no puedo volver con él, fingiendo que esto no pasó, fingiendo que no importas.
Emma la miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza por una razón diferente. El silencio entre ellas ya no era tierno, era agudo. Real, entonces. Piensa qué tienes que hacer, Meline, dijo, retrocediendo. Porque no volveré a ser el secreto de nadie. Y con eso, Emma se alejó entre las sombras del pasillo, dejando a Meline de pie bajo la luz de las velas y la lluvia. Meline no durmió esa noche. Condujo de vuelta a su apartamento en silencio. La tormenta golpeaba con más fuerza el parabrisas que sus pensamientos, aunque ambos eran ensordecedores. Su prometido, Aaron, ya estaba dormido cuando entró sigilosamente por la puerta. El apartamento ahora le parecía extraño, ordenado, estéril, lleno de adornos corteses, y sin alma. Se quedó de pie en la cocina un buen rato, agarrada al borde de la encimera, con el pelo goteando al suelo. Llevaban juntos casi 3 años. Él era amable, constante, predecible, de una manera en que su vida nunca lo había sido. A sus padres les gustaba. Tenía sentido. Amar a Emma nunca había tenido sentido, y tal vez por eso siempre se había sentido más como respirar que como esforzarse. Cuando finalmente se acostó, miró al techo, con la voz de Emma resonando en su cabeza. Asterisco entonces piensa que necesitas hacer. Asterisco a la mañana siguiente, Emma se sentó a la mesa de la cocina de la casa de su abuela, la fría que Meline una vez le dio, todavía en un frasco de vidrio. Había empezado a marchitarse. No había tenido noticias de Meline desde el contacto, desde la confesión. El silencio se sintió más fuerte de lo que podría haber imaginado. Intentó distraerse empacando, doblando ropa a medias en su bolsa de lona, dejando a un lado viejos álbumes de fotos que planeaba llevarse. Se dijo a sí misma que era mejor así, un cierre más limpio. Pero su pecho se sentía como un moretón abierto. No sabía qué dolía más, el contacto que se sentía tan bien o la verdad que lo siguió. Emma había pasado años convenciéndose de que lo que habían tenido de adolescentes no era real, que era una fase, una ilusión. Pero esa noche, cuando sus labios se encontraron de nuevo, todo lo que había enterrado regresó tan rápido que apenas podía mantenerse quieta. Salió porque tenía que protegerse, porque la idea de volver a ser la segunda opción de alguien era demasiado. No había planeado quedarse más de una semana, y ahora, solo podía esperar a ver si Meline lucharía por ella. 2 días después, Meline se sentó frente a Aaron en una mesa de un rincón de un café. Le había pedido verlo en público, no por dramatizar, sino porque era la única forma de asegurarse de no ceder. Lo siento, dijo antes de que él terminara su café. Él parpadeó. Perdón, ¿por qué? No puedo casarme contigo. Él no habló, solo la miró como si no entendiera bien su idioma. ¿Hay alguien más?, continuó ella. Alguien a quien amé hace mucho tiempo. Y pensé que podría vivir sin esa parte de mí. Pero me equivoqué. Aarón se recostó, con la mandíbula apretada. ¿Se trata de esa chica que volvió al pueblo?, preguntó Meline con un nudo en el pecho. Se llama Emma. Apartó la mirada, y ella sintió su dolor como una ola entre ellos. Pero no gritó, no suplicó. Simplemente asintió. Entonces vete, dijo en voz baja. Pero no vuelvas. Ella asintió, las lágrimas le escocían, pero no caían. Afuera, las nubes volvían a acumularse. En casa, Emma cerró la cremallera de su bolso de lona. El taxi debía llegar por la mañana. Se sentó junto a la ventana una última vez, contemplando la tarde gris, diciéndose que no todas las historias tenían una segunda oportunidad. Pero justo cuando la primera gota de lluvia tocó el cristal, oyó que llamaban a la puerta y su corazón se olvidó de latir. Meline estaba en el porche. Sin sombrilla ni flores, solo el pelo empapado y las manos temblorosas. Emma abrió la puerta lentamente, sin saber si lo que veía era real o el fantasma de un recuerdo que intentaba olvidar. Se lo dije, dijo Meline en voz baja pero firme. Lo terminé.
Emma no dijo nada al principio. Su pecho subía y bajaba, la mano aún en el marco de la puerta, el corazón latía a latidos irregulares. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente, con palabras quebradizas. Porque lo necesitaba. Porque no podía dejar que te fueras otra vez, pensando que prefería la seguridad a ti, a nosotras. Emma retrocedió lo justo para dejarla entrar. El calor de la casa las envolvió, pero el aire aún se sentía frágil, como si una palabra equivocada pudiera hacerlas caer de nuevo en una espiral. Meline estaba de pie en medio de la sala, recorriendo con la mirada las cajas a medio empacar, el abrigo doblado sobre la silla y la maleta junto a la puerta. «Te ibas», susurró. Emma se cruzó de brazos. «Me dejaste claro que debía hacerlo». Meline se giró hacia ella con los ojos brillantes. «No quería hacerte daño. Es solo que no sabía cómo alejarme de la vida que todos esperaban que viviera, hasta ahora». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «¿Sabes lo que fue estar ahí contigo, sentir todo lo que sentíamos, y luego oírte decir que estabas comprometida?» «Sí», dijo Meline, «porque yo también lo sentía. Lo odié por completo. Y odio haberte hecho sentir que no merecías ser elegida. Pero ahora te estoy eligiendo». El silencio se prolongó. Entonces Emma se acercó, con voz más suave. «¿Y qué pasará cuando la cosa se ponga difícil otra vez? ¿Cuándo el pueblo cuchichee? ¿Cuándo tu madre se entere?» «Entonces lo afrontaremos», respondió Meline. «Juntas». «Si me aceptas». Emma estudió su rostro, buscando alguna duda. No había ninguna, solo agua de lluvia en sus mejillas y algo feroz en sus ojos. «No quiero un secreto», dijo Emma. «No seré la persona que escondas». Meline extendió la mano para tomarla. «No lo harás», dijo, entrelazando los dedos lentamente, como si estuvieran aprendiendo a tocarse por primera vez. Emma exhaló, con los hombros caídos por el peso de los últimos días. «Tenía miedo de que volvieras a escapar», admitió. «Yo también tenía miedo», dijo Meline. «Pero ya no lo tengo». Se quedaron así, de la mano, en medio de una habitación abarrotada, mientras la lluvia susurraba contra el techo y el reloj marcaba el tic-tac en la cocina. Emma se inclinó hacia adelante, apoyando ligeramente la frente en la de Meline. «Entonces quédate», dijo. Meline asintió, cerrando los ojos. «Ya lo hice». La mañana llegó tranquilamente. El cielo, color acero, estaba denso por la lluvia que aún no había caído. Emma estaba sentada a la mesa de la cocina, con los dedos aferrados a una taza de café. No la había tocado. La bolsa de lona estaba cerrada con la cremallera junto a la puerta, por si acaso. No había dormido mucho desde que Meline se fue la noche anterior, prometiendo volver más tarde. Emma se quedó despierta, sin saber si algo se había resuelto realmente, o si lo había soñado todo. Tal vez era el miedo quien hablaba. Tal vez todavía se estaba preparando para la parte donde todo se derrumbaría. El taxi estaba programado para las 10. A las 9:30, aún no había empezado a llover. Se quedó junto a la ventana, observando la carretera, la verja, preguntándose si Meline vendría. Entonces, a las 9:41, lo oyó, el chirrido de las ruedas de la bicicleta sobre la grava mojada, el traqueteo frenético de una cadena. La mirada de Emma se fijó en el camino, con el corazón latiendo desbocado. Meline. Sin abrigo, sin casco, con el pelo alborotado por el viento, las mejillas sonrojadas de pedalear. Con la respiración entrecortada, dejó la bicicleta en la verja como si nada hubiera pasado y subió corriendo los escalones de la entrada. Justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia, Emma abrió la puerta. Meline no habló enseguida, solo le ofreció una sola fría, medio destrozada por el viaje, pero aún radiante, aún completa. «No podía dejar que te fueras sin saberlo. Estoy involucrada», dijo, sin aliento todo el camino. Sin vacilaciones.
Sin una versión a medias del amor, Emma miró la flor y luego a ella. Llegas tarde, Meline rió bajo la lluvia. Solo por un minuto. Emma no sonrió, no de inmediato. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente la muñeca de Meline. Sus dedos se cerraron sobre su piel, como si se anclara a algo real. Dilo otra vez, susurró Emma. Estoy en esto, dijo Meline, acercándose. Contigo, Emma la atrajo hacia sí. Esta vez, el contacto no era desesperado, era certero. Lento, de esos que no necesitaban demostrar nada. Simplemente existían, como la lluvia sobre un tejado o la marea que regresa a la orilla. Cuando se separaron, el taxi giró hacia la calle y se detuvo frente a la casa. Emma lo miró y luego volvió a mirar a Meline. ¿Necesitas ir?, preguntó con voz firme. Emma negó con la cabeza. Solo una vez. No. Agarró su bolso de lona, lo abrió y sacó el billete que Fría Meline le había dado días atrás, ahora marchito y frágil. Se lo entregó al conductor junto con un billete de 20. Dáselo a alguien que necesite una razón para quedarse, dijo. Luego cerró la puerta, se volvió hacia el porche y se abrazó a Meline. El taxi se alejó, engullido por la niebla. Dentro, el reloj marcaba el tiempo silenciosamente. La lluvia, ahora suave, empezó a caer con fuerza. Y dos corazones, una vez temerosos, una vez inseguros, latían juntos bajo el mismo techo. Pasaron los siguientes días a un ritmo tranquilo, sin prisas ni incertidumbres. La tormenta había pasado, tanto afuera como entre ellos. La mañana empezó con silencio compartido y café en el porche. Meline se acurrucó, la cámara de Emma reposaba sobre la mesa, sin usar, pero por fin a su alcance. Hablaron de verdad, sobre los años que la separaban, lo que habían construido, lo que habían perdido y lo que les aterraba volver a desear. No hubo grandes declaraciones ni promesas grandilocuentes, solo honestidad. Se lo conté a mi madre, dijo Meline una noche, acurrucada en el sofá, con la cabeza apoyada en el hombro de Emma. El corazón de Emma se detuvo, y no gritó, no dijo casi nada. La voz de Meline era suave. Solo me preguntaba si era feliz. ¿Y tú lo eres? Meline la miró. Ya casi lo consigo, Emma sonrió. Yo también. Pasaban las tardes cuidando el jardín detrás de la casa. La tierra era más rica de lo que Emma recordaba, o quizás simplemente estaba prestando atención. Meline trajo hierbas de la tienda, melisa, tomillo, lavanda, y juntas plantaron nuevas hileras entre las viejas raíces que su abuela antaño cultivaba. Para la tercera noche, Emma sacó una pila de cuadernos y bocetos del ático. He estado pensando en abrir algo aquí, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Un lugar que sea mitad cafetería, mitad galería, un espacio para respirar. Los ojos de Meline se iluminaron. ¿Con flores? Emma confirmó, extendiendo la mano. Con flores, Meline lo apretó. No te vas otra vez, ¿verdad? Emma negó con la cabeza, esta vez no. La bautizaron en el acto, la sala verde, un lugar donde las cosas podían crecer, donde la gente podía descansar entre escenas, un principio, no un final. Al ponerse el sol, proyectando una luz dorada sobre las tablas desgastadas del suelo y los alféizares floridos, Meline se inclinó y la tocó suave y lentamente. Siempre he deseado esto, murmuró. Emma sonrió contra sus labios. Entonces, construyámoslo. Agosto llegó de nuevo, un año después. El jardín detrás de la casa se había transformado, ya no estaba descuidado ni olvidado, sino que rebosaba de color. La lavanda danzaba junto a las margaritas silvestres, la fría florecía cerca del banco bajo la higuera. Todo tenía su lugar ahora, como si hubiera estado esperando a que alguien se preocupara lo suficiente como para verlo. Dentro de la sala verde, un hervidero de silenciosa alegría. Los lugareños saboreaban el té de hierbas preparado por Meline, admirando las fotografías enmarcadas que adornaban las paredes.
fotos de Emma del pueblo, del jardín, de la lluvia. Un disco de jazz suave sonaba en un tocadiscos antiguo cerca de la ventana principal, mezclándose con el aroma a canela y menta fresca. Emma estaba detrás del mostrador, con el delantal cubierto de flores. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Meline inclinada sobre una mesa, ajustando con cuidado la corona de flores de una niña. Su risa, ligera y natural, resonó por la habitación. Era la clase de vida que Emma nunca había sabido pedir, y ahora no podía imaginar dejarla. La campana sobre la puerta sonó. Emma se giró para saludar a un nuevo cliente y entonces captó la mirada de Meline. Intercambiaron una mirada sencilla, sin palabras, llena de comprensión. Ahora tenían su ritmo, no perfecto, pero real. Más tarde, cuando la última mesa se vació y el local cerró por la noche, se sentaron juntos en el porche trasero. Los pies descalzos apoyados en la barandilla, el cielo bajo y nublado, el aroma a lluvia ya impregnaba la brisa. Parece que nos espera algo malo, dijo Meline, cubriéndolos con una manta. Emma asintió. Agosto siempre llueve. Meline apoyó la cabeza en el hombro. ¿Crees que habríamos llegado hasta aquí si no hubiera llamado ese día? Creo, dijo Emma lentamente, que nos habríamos encontrado de alguna manera. Pero me alegro de no haber esperado otros 10 años. Las primeras gotas empezaron a caer, suaves como susurros contra las hojas. Ninguna se movió. Permanecieron envueltas, mientras la lluvia arreciaba, empapando la tierra, tiñendo el porche de tonos más oscuros. Pero ya no había miedo. Ni tristeza. Solo el zumbido constante de algo completo. Meline murmuró, solía odiar la lluvia. Emma sonrió, tocándose la sien. Entonces qué bueno que te enamoraste de alguien que nunca lo abandonó. Meline se volvió hacia ella con ojos cálidos. No me enamoré solo de la lluvia. Emma la tocó, lenta y segura. La tormenta las envolvía, pero permanecieron dentro de la casa. El reloj seguía su curso. Bajo ese tranquilo cielo de agosto, dos mujeres permanecían arraigadas, floreciendo, y finalmente,